Señores, retornamos ya por aquí. El tiempo se limita, pero hay informaciones que hay que dárselas a todos ustedes. Como de costumbre, el hermano Leo Encarnación saca su espacio para compartir con todos ustedes un importante devocional, porque ya la hora está llegando. Leo, hermano querido, ¿cómo te sientes, hermano mío? Bien, positivamente bien, excelentemente bien, porque estamos hablando de lo más importante, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos hoy a tomar una porción de las epístolas a los Efesios, porque es muy importante que nosotros tomemos la palabra de Dios y este aspecto doctrinal que explica el hermano Pablo. Es muy importante que los amigos están escuchando como buenos receptores que sepan puntualizar esta epístola, que es muy importante. De modo que damos gracias al Dios Todopoderoso y Padre nuestro Señor Jesucristo, porque permite cada viernes que en este espacio se transmita la palabra de Dios. Hablar de nuestro Señor y Salvador, porque de Él sea la gloria. Y vamos a ver del aspecto de la redención. Y este aspecto doctrinal, como le dije, de la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 7, que tenemos que saber qué es la palabra redención. La redención es una acción que el Señor, que tenía predestinado a través de su Hijo, Dios Todopoderoso Elohim, a través de su Hijo amado, trae una redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Que esa acción que redime, o sea, esa nos rescata, nos libera. Y es bueno que sepamos por qué viene esa redención. Y la redención viene a través de su sangre salvadora. Y esa sangre se derramó en la cruz del Calvario. Y muchos de los que están oyendo conocen la historia y ampliamente, pero vamos a resumir, porque hay un aspecto que no se puede quebrantar, que es histórico-gramatical. Histórico-gramatical, ¿por qué? Porque la Biblia no es historia, pero sabemos que tiene historia. Pero hay un aspecto gramatical que si no lo aplicamos, entonces tenemos una mala interpretación. Por un aspecto literal, usted no puede salirse del marco del que escribió auténticamente este prólogo. Usted no puede violar, ni ponerle ni quitarle, porque este es un libro inspirado. Sabemos que este libro, a través de la historia, Dios utilizó hombres, administrados por el Espíritu Santo, para escribir estos prólogos. Prólogos que hoy en día se llevaron por las diferentes iglesias, como a los Gálatas, y esta carta que tiene el nombre de Efesios, a Éfeso específicamente, y este aspecto doctrinal que Pablo explica aquí, que por quién tenemos redención. Y comienza Pablo aquí, cuando comienza la carta, en capítulo 1, versículo 10, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para alabanza de su gloria. Entonces, cuando nos leemos el versículo 7 dice, y en Él tenemos redención mediante ¿qué? A su sangre. Y esa sangre salvadora tenemos que tener pendiente que era a través o en lugar de, como la palabra hilasterion, que si queremos entender más este capítulo, nos vamos a Romanos capítulo 3, en su versículo del 23 hasta el 25, y nos da un detalle acabado de esto. Pero también si no leemos Colosenses capítulo 1, en su versículo 16, específicamente, y nos dice aquí en el versículo 14, dice, en quien tenemos, hola,
en quien tenemos redención. ¿Por quién? En quien tenemos redención y el perdón de pecado. Realmente nosotros no nos gusta que nos digan que hay que perdonarnos. No nos gusta que nos digan esto. Personas vienen al camino del Señor Jesucristo y entienden que en esto hay felicidad, abundancia, prosperidad. Que eso es lo que toda esa alegría. Sí, alegría, toda esa alegría. Y sabemos que hay algo que tenemos que tener claro. Este evangelio, el Señor Jesucristo nos lo dice claramente, que tenemos que renunciar a nosotros mismos. Esa palabra ponga la atención y estúdiela, porque renunciar a todo lo que usted ve en el mundo cósmico o en la tierra, hablando de lo particular o general, es algo claro que le está explicando el Señor. En palabra del mismo Señor, vemos cuando leemos el sermón más largo que tiene la palabra de Dios, el sermón del monte, donde está la parábola del hijo pródigo. Así es, el Dios es un Dios perdonador. Pero no se le olviden que el Señor es justo, es recto, es santo. Y estos aspectos hay que aplicarlo bien, explicarlo de una manera clara. Entonces, ¿por qué justo? Porque en el Dios Todopoderoso hay justicia y a través de su Hijo nos trae un nuevo renacimiento. Por medio de Él, como dice, nos leemos en Hechos capítulo 4, versículo 12, cuando el apóstol a los judíos, que era el apóstol Pedro, dice, y en ningún otro hay salvación, ningún nombre dado a los hombres en la tierra hay salvación, sino en nuestro Señor Jesucristo. Excelente. Entonces tenemos todo el tiempo que tener claro esto, que el Señor, en su justicia, hay una justicia en Él inigualable, pero en Señor hay rectitud, y Él demanda y exige que el hombre sea un hombre correcto. Porque cuando nos leemos, porque dice santo y sin mancha, tenemos que conocer ese aspecto, porque si no leemos bien y nos encerramos a leer el capítulo completo y violamos lo literal de lo que dice el autor, entonces nos salimos de contexto. Entonces lo que damos es un pretexto y tenemos que informar bien las cosas. Entonces, usted quiere tener en cuenta lo que dice, lo que quiere decir el autor de esta carta, que también escribe los Romanos. Usted se busca Romanos 3, de su versículo 23 en adelante hasta el 25. Pero también usted se lee Efesios 1, versículo 7. Entonces luego se va a Colosenses 1, 14 y sigue leyendo por qué viene la redención a nosotros mediante a la cruz. No se olvide que cuando el Señor estaba en la cruz dijo, consumado es. ¿Qué significa la palabra consumado? Deuda saldada. Leo, se nos ha agotado el tiempo, hermano, por razones, tú sabes, de producción, hemos tenido algunas cositas. Vamos a dejarlo ahí, pedirte que por favor despide el espacio con una oración y por ahí mismo nos marchamos, por favor. Gracias le damos a nuestro Dios y Salvador, a su Espíritu Santo que nos administra cada día para que podamos decir su palabra. Gracias, Señor, te damos esta hora. Gracias por permitirnos dar esta disertación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima.